Lo que no es conforme a la Unión Europea, que en su origen es una libertad de mercado absoluta, es la promoción de una libertad de mercado, de libre circulación de mercancías, es la planificación de un sector de actividad económica, que es además el primario, como es en la PAC. Además te dicen, es el que no tiene ningún 20% sentido. de tu tierra no la puedes utilizar, la tienes que tener en barbecho. Usted tiene que producir tal cosa, usted no tiene que producir tal y cosa. además, sobre todo, en cualquier parte. Y luego tienes, y luego te dicen, absurdo. De cultivos, de regadío solo puedes tener tanta superficie. ¿Por qué? Si yo tengo para salvar el planeta, Román. No, si no es salvar el planeta. Pero te lo están diciendo para eso. El problema de la PAC, además, es que en un momento consiguieron una situación acomodaticia por parte de los productores y ganaderos españoles, porque la PAC les permitía, trabajando muy poco, sacarle una rentabilidad al campo terrible. Yo me acuerdo cuando venían a manifestarse al ministerio, la Saja, UPA, COAG, es decir, todas, y aparcaban los Mercedes Serie S a 1 kilómetro del ministerio porque les daba vergüenza llegar en Mercedes Serie S. Y venían con sus letreros del campo y disfrazados del campo. Esto lo hemos vivido. Lo hemos vivido perfectamente y lo conocemos. Y puedo poner nombres y apellidos de un montón de agricultores. El problema es que además en la crisis europea y en el recorte por el gasto excesivo de funcionarios europeos y cómo Europa fomenta la industria del norte y castiga a la PAC del sur, es que ya se ha perdido sobre los fondos que había antes un 18%. Entonces ya la sostenibilidad del campo, trabajas un poco conforme a las políticas programadas ¿os acordáis del caso del lino? ¿Os acordáis de la PAC? Pero estás hablando de cosas de hace 20 años. No, pero es que eso ha ido cambiando. Ha cambiado una cosa, que al reducir un 18% el presupuesto, ya no es sostenible y ya el campo pasa dinero, ya pasa hambre. Creo que no. Lo que ha cambiado en los últimos 10 años, y enseguida lo voy a dejar. ¿Perdona? Son la disponibilidad de fondos. No, bueno, los fondos por supuesto, hombre, claro. Pero lo que ha cambiado es la prioridad, es evidente. Si te pagan lo mismo pero si has sometido producir, todo el sector primario a las exigencias de otro sector. Pero si te pagan lo mismo por no producir, ¿a qué vas a producir? Bueno, el problema pues es que te pagan el 18%. Es que te pagan el 18% menos. ¿Por qué te pagan por no producir? Pero antes, si te sostenías, no había estas manifestaciones. El problema es que por no al producir, reducir el 18% ya no te salen las cuentas. No, es solo eso. Pero no es solo eso, porque ¿cómo decir? Incautación, en la práctica lo hemos visto en Holanda, por ejemplo, de tierra por parte de los gobiernos para arrancarlos al sector primario, para dedicarlos a otras cosas, como en Alemania, para poner placas, o en España mismo, significa que la política agraria de la común, por planificadora que fuere, ¿verdad?, ya no es agraria. Pero que es la gran cuestión, que la ley de restauración de la naturaleza no es una ley del Comisario de Agricultura, que ninguna de esas leyes, todas ellas tienen por objeto única y exclusivamente fomentar un sector concreto de la industria, que es la energética, cuyos intereses... Ya que hablas de Holanda, vamos a hablar de Holanda. Termino, Román. Los intereses de las oligarquías de la industria energética son contradictorios con los intereses de la gente que trabaja el campo. Ahora, el problema que tiene Holanda es que su competitividad agrícola es cero. Y al aporte del PIB agrícola de Holanda no llega al 3%, está en el 2,8%. Y además mantenido artificialmente, porque para producir 1 kilo de tomates en Holanda hacen falta 17 kilos de combustible artificial para calentarlos. Nosotros en el sur tenemos sol para dar y regalar y es coste cero. ¿Cuál es el problema? Que, insisto, si hubiera una libertad de comercio agroalimentario en la Unión Europea, España se comía absolutamente toda la agricultura europea. ¿Cuál es el problema que ha habido en Francia otra vez con la quema de camiones? Que para cuando un francés saca una fresa, nosotros llevamos exportando fresas naturales 4 meses. No, el problema de la quema de camiones esta vez no ha sido ese. El problema de la quema de camiones es que el capullo de Atal, que es el primer ministro, cuando han visto los franceses que la Agenda 2030 nos estaban machacando, ha dicho, la culpa es de España. Y estos, que son como cabestros, ¿verdad?, saben la... Y la Ségolène Royal les ha hecho eco.